Muy buenos días a todos y todas. Entonces, empiezo por decirles que este trabajo que les voy a presentar es un trabajo que es una parte de un trabajo mucho mayor. Rosalía ha hablado ayer sobre la Rota dos Buchazais o Red Palmar, que es la parte que trata de la sociobiodiversidad. Yo voy a hablar de los ecosistemas. Entonces vamos a cambiar que nuestra presentación anterior de los microorganismos para la escala del paisaje, para tratar de temas de ecología con recursos genéticos y también un poco de la sociobiodiversidad. Este trabajo, como le dice, es hecho por mí, Enio y dos otras personas. Mateus es un doctorando que trabaja con la interacción polinizadores con los buchás. Y Leonardo Ruth es un doctor que es técnico de un órgano ambiental en el estado de Rio Grande do Sul. Eso es muy importante, estas interacciones, porque generan políticas públicas. Por eso trabajamos juntos y por eso tratamos de decirles que es una red, la red palmar, la red que trata de estudiar, trabajar y desarrollar los palmares. Bueno, estos son los palmares. Y como todos en la Sudamérica, son plantas, son palmas centenarias, que nosotros llamamos buchá. En Uruguay y Argentina tratan de llamar palmar. Nosotros hablamos cuando tenemos muchas de esas palmas, buchazais, pero en Argentina y Uruguay hablan palmares. ¿Sí? Todos tienen la misma fotografía. Son palmas centenarias, muchas veces más de 300 años, con más de 10 metros de altura, pero sin renuevos. Muchos por causa de la pecuaria, de la ganadería, pero también por la intensidad de las utilizaciones de cultivos que hacen. ¿Cuál es la? Esa. Sí. ¿Y para ponta? No. Bueno, tenemos el mismo problema en la presentación. Bien, yo voy a hacer acá. Bien, entonces estos bucanales son paisajes muy distintas, muy bonitas, son bellísimas y que en este lugar donde empezó todo el trabajo que tenemos con la Rota de los Buchazales, con los palmares. Teníamos un gran problema ambiental acá que... sí. Teníamos un gran problema que estas áreas estaban disminuyendo, pero la utilización se quedó cuando los propietarios de estas áreas buscaron a Embrapa para hacer investigaciones con estas palmas. Los órganos ambientales hace mucho tiempo tenían una gran preocupación porque había muchas conversiones de estas áreas en usos agrícolas. Entonces, cuando nos buscaron en el año 2010, empezamos a trabajar acá para que no se hiciese acá una unidad de conservación. Los propietarios tenían miedo, ¿no? Había una tendencia, había una necesidad, los órganos ambientales querían hacer acá, cerrar las áreas, para que esto se convirtiese en unidad de conservación. Pero ¿cómo juntar la producción, la ganadería y al mismo tiempo mantener estos ecosistemas? ¿Sí? Sabíamos que de otros trabajos que estos ecosistemas tienen más que 4.000 años. Seguro que tienen 4.000 años, porém, pueden tener hasta 10.000 años. Las poblaciones ancestrales, los indígenas, los utilizaban esas áreas. Esto es cierto. Y también la megafauna, porque el tiempo pasado hacía mucho más frío y era más seco. Hoy, con el cambio climático, tenemos mucho más lluvia y mucho más calor. Y aquí que voy a hacer mi ponencia, que
tenemos que manejar estas áreas para evitar que el cambio climático los degraden, los vamos a tener problemas por los avances de los bosques, de los montes, ¿no? De las florestas. Los propietarios tienen la preocupación también que las especies leñosas, las especies forestales avanzan sobre el campo kombucha. Y por eso, y eso se ve también en los otros países que están ubicados en el bioma Pampa, en la Pampa Argentina, en la Pampa Uruguaya, en la Pampa de Brasil. Mira, los famosos palmares donde los gauchos acorraban el ganado, aquel tiempo de bravura y recindubre criolla. O sea, puedo afirmar que no he visto y todavía no haga un palmar más bello. Si no fuera lo más bello del mundo. El solo hecho de ser el más hermoso que tenemos es el suficiente para prestarle esa dedicación. Si no tomamos medidas, dentro de 200 años no existirán. Seguro que no existirán, porque sin renuevos no lo vamos a conseguir mantener estos recursos genéticos. Esta preocupación es más antigua. Ahí podemos cuestionar, ¿por qué aún tenemos estos palmares? Bueno, porque hasta, como le dije Rosalía ayer, hasta el año 1960 eran muy utilizadas, y creo que en todos los países, en Brasil seguro que era muy utilizada para la producción de crin para la fibra que era utilizada en los muebles, en los autos. Después de eso, con el desarrollo de la fibra de petróleo, se quedó la utilización de estos. Y ahí entonces empezó la conversión por la agricultura intensiva. Y nuestro proyecto trata de valorizarlos, de hacer la conservación de estas áreas. Bien, como pueden ver, este es el estado del Rio Grande do Sul. La mitad de este estado, en gris oscuro, tenemos el Campos Sulinos. Son las áreas donde están ubicados los palmares. Los palmares tienen la relación derecha con las áreas abiertas no forestales, porque necesitan de luz, necesitan de las áreas abiertas. Y tenemos en Rio Grande do Sul 8 especies, y yo voy a hablar más de esta, que es la especie de bucha dorata. Bucha dorata, bucha yatay, que es la Argentina, lo llaman de jatay, no de palmar, no de bucha, no de palma, mas de jatay. Bucha catarinensis, que está aquí en el nordeste del Rio Grande do Sul, y bucha aerospata al norte, son las especies más utilizadas por la sociobiodiversidad. Y son muy importantes para la generación de renta para la gente, para los pequeños, para los extractivistas. Bueno, ayer Rosalía habló de la gran biodiversidad, y la importancia que tienen los palmares es justamente esta. Los palmares son muy importantes porque el flujo génico solo es posible cuando tenemos las palmas cerquitas unas de las otras. Cuando están aisladas o cuando están muy lejas unas de las otras, se pierde el cambio de genes, el cambio de los alelos. Y esto es imprescindible para esto que tenemos la fauna, los insectos, las abejas, son muy importantes. Por eso, depois eu vou falar, agora só para que miren que solo de bucha dorata, que es la misma especie que tenemos en el este del Uruguay, tenemos en Brasil aproximadamente 70.000 hectáreas de esto. No es poco. El Uruguay tiene solo 70.000 hectáreas en 2 grandes palmares, pero nosotros tenemos en estas áreas en distintos grados de degradación. Bien. Estas áreas, entonces, como lo dice, tienen distintas utilizaciones. Aquí se es muy utilizada con el arroz, aquí son pequeñas propiedades, y aquí más cerca de Porto Alegre son más en jardines y en propiedades cerca de la gran ciudad. Yo voy a hablar más de estos que están ubicados acá en Tapes, Barra do Ribeiro. Como hablaba ayer, hemos publicado un trabajo que habló de la protección, que tenemos que tener una protección integral de los palmares, que es, no pueden, las leyes brasileñas ambientales son unas de las leyes más avanzadas del mundo.
Son muy buenas leyes que tenemos, pero la fiscalización no tanto. Mas las leyes son muy buenas, pero tratan como todas las leyes de conservación de las especies. Tenemos que cambiar las leyes para que también pongan la atención en los ecosistemas y los consideren integral. Más aún, las leyes son muy focadas en las especies florestales, pero tenemos que tomar en cuenta que los ecosistemas no florestales son muy importantes, como Cerrado en Brasil, que es los mundos más grandes, y también el Pampa, el bioma Pampa, que es muy chiquito, el menor bioma brasileño, pero es muy importante. Entonces, es necesario reconocer los ecosistemas florestales como entidades ecológicamente integradas, que tienen las abejas, que tienen las hierbas del campo, que tienen otros animales. Es muy importante para la conservación de los recursos genéticos de esas poblaciones. Esto implica la necesidad de entender, por ejemplo, que la preservación de los palmares es crítica para restablecer los procesos naturales, ¿no? Es decir, comenzar a apoyar el proceso de renovación natural de los palmares. Bueno, en la Argentina hay una distinta forma de conservar los palmares. Ellos tienen también la palma, el yatay, pero conservan en unidades de conservación, muy distinto que nosotros, el Uruguay, que lo conservamos en propiedad privada. En este parque, costado a la Ruta 14, que va a Foz de Iguazú, tiene 8.000 hectáreas, pero no tiene ganadería. Ellos lo utilizan, las quemas, los incendios, y son quemas muy grandes para el control del avance de los bosques de la versión forestales de leñosa. Entonces, es una forma distinta de hacer el control. Mas, como nosotros no tenemos los renuevos, no hay las palmitas nuevas, entonces el fin será lo mismo. O sea, se van a morir las grandes y centenarias palmas y no vamos a tener más esos ecosistemas. Bueno, allá, cerquita del parque, hay una propiedad privada que se llama la Aurora del Palmar, muy bonita, es un refugio de la vida silvestre y que también tiene la ganadería como nosotros. Y se puede ver que es distinto. O sea, es un ecosistema más que se resembla mucho con lo natural, con lo ancestral, con lo que teníamos antes de la llegada de nosotros, de los españoles y nosotros acá. Bueno, pero aún no tenemos por causa de la pecuaria y del uso, los renuevos y la generación. Entonces, en una hacienda que nos buscó hace 13 años, que está ubicada acá, y en lo mayor remanescente de los palmares en el Brasil, que está en Tapes, esta hacienda, empezamos a hacer un trabajo que era de hacer áreas excluidas del pastoreo. Pero después de algunos años lo vemos que las palmitas que renovaban, también se avanzaba el bosque y las leñosas. No era la forma mejor para tratar, porque el avance de las leñosas, de los dos bosques, va a sombrear las palmas y le va a morir. Bueno, después empezamos con base en trabajos hechos por la doctora Mercedes Rivas en Uruguay. Hicimos un trabajo muy parecido de excluir la ganadería, excluir los pastoreos el invierno. Entonces, con eso permitimos que las especies, los renuevos, pudiesen volver. Y hicimos una investigación, que lo hago más al fin, que distribuimos parcelas en la área y recuento de nuevas palmas en la área experimental. Bueno, después de 6 años, teníamos cosas como así, las pequeñas palmitas empezaron a aparecer y después de más de 7 o 8 años tenemos la área de experimental con más de millares de nuevos renuevos. Hasta que puede ser un problema esto. Bueno, para convencer los productores, los otros propietarios de los 70.000 hectáreas a más que tenemos, hicimos un vídeo con dibujos
para ellos que explica cómo hacer el manejo. Deixa eu ver. Pode me ajudar? Como puedo pôr o som? Los palmares de Butiá son ecosistemas muy antiguos, caracterizados por la agrupación de palmeras que producen frutos comestibles, los butiás. En el pasado, eran una fuente importante de alimentos para las personas y la fauna nativa que vivían en nuestro territorio. Hoy en día, estos palmares están amenazados por las actividades agropecuarias, en particular por el cultivo arrocero, la silvicultura y la ganadería con sobrepastoreo. En el bioma Pampa, los palmares de Butiá coexisten mayoritariamente con la ganadería tradicional sobre campos nativos. Si bien la ganadería es una fuente importante de ingresos económicos, el pastoreo excesivo y reiterado es el que impide el proceso natural de sobrevivencia y crecimiento de los nuevos Butiá. Al pastorear, el ganado come y pisotea las nuevas plantas de Butiá. Cuando estas plantas crecen y emiten hojas más fibrosas, el pastoreo ya no las afecta. En invierno, cuando hay una disminución en la producción de pasto en el campo nativo, debido a las bajas temperaturas, menor luminosidad y presencia de heladas, los efectos del pastoreo y el pisoteo son mayores en las pequeñas plantas de Butiá. Sin nuevas plantas que crezcan, los ecosistemas de palmares están condenados a desaparecer. Los Butiá actuales son centenarios y tarde o temprano terminarán muriendo sin dejar descendencia. Entonces, ¿cómo manejar el ganado para regenerar el palmar de Butiá? Debemos seleccionar un potrero de palmar. Esta área debe estar cercada, permitir el acceso de los animales al agua y tener el tamaño suficiente para mantener un lote de ganado. Los animales podrán utilizar el potrero desde mediados de octubre a fines de mayo. El ganado debe retirarse desde inicio de junio hasta fines de octubre, cuando la primavera esté instalada. Después de 8 a 10 años de esta práctica, se debe seleccionar otra área para continuar el ciclo de regeneración del palmar. Adoptando este manejo del pastoreo en el palmar, los propietarios pueden mantener o incluso aumentar la producción ganadera, además de mejorar el campo nativo y eventualmente aumentar sus ingresos con la cosecha de butiás. Entonces, esto es para hacer a los propietarios, para invitarlos a se juntar con nosotros, manejar los buchazares, los palmares como hemos estudiado. Bien. Ahí está. Entonces, pero cuando hay un manejo equivocado o hacemos mal, tenemos problemas como estos. Un área de 28 a 30 hectáreas en la propiedad acostada a la hacienda, a la estancia San Miguel, que crecieron muchas palmas. Y las palmas cuando están juntas y tienen muchas palmas, açaí, cualquier palma, no produce sus frutos, no produce sus inflorescencias, es un problema. Las palmas son muy precisas que sean manejadas para no se quedar muy cerca una de la otra. Entonces, empezamos a hacer otros estudios para poder saber cómo hacerlo con la densidad y los efectos de la ganadería. Y estos trabajos hicimos en la estancia San Miguel, utilizando el manejo que los presenté y el manejo en la finca. ¿Cierto? Bueno, con estos con los resultados que la densidad de bucho de rata y de las plantas de reollo tuvieron una relación fuertemente positiva, sugiriendo un proceso de facilitación o establecimiento de plantas arborescentes de la matriz del pastizal. Cuanto mejor la densidad de las palmas, mejor la presencia de las leñosas.
la abundancia de plantas menos apetecibles y la presión de pastoreo se vieron inversamente. Los animales pastorean más las plantas más tiernas, ¿no? Bueno, iniciando un proceso de selección, incluyendo por la mayor intensidad de pastoreo. Y sugerimos que el manejo de la intensidad de pastoreo debe bajarse en la densidad de arbóleo autóctono, aplicando mayor intensidad en las áreas de mayor densidad de plantas invasoras. Además, mantener otras regiones propicias para la generación de la palma de buchá a través del pastoreo diferido. Bueno, con esto conseguimos manejar mejor la área, pero ahora, más recientemente, estamos haciendo un estudio que nos muestra que en 2003 teníamos en la estancia San Miguel este cuadro. Las áreas de estos en los polígonos blancos son las áreas de lo palmar sobre el campo nativo. Y acá, por eso está muy claro. 20 años después, tenemos los bosques y las florestas invadiendo mucho el palmar, como acá, y muchas de las palmas ya están muriendo, las palmas centenarias, porque los árboles están cubriendo estas palmas. Entonces tenemos que manejar la vegetación nativa, ainda es un tabú, no es permitido, es un problema. Y por eso estamos trabajando en conjunto con los órganos ambientales para hacer programas para regularización. Entonces, hicimos un cálculo y en estos 20 años se fue perdido más o menos 2 hectáreas por año de la pastaje, de las áreas abiertas. ¿Cómo hacer para mantener nuestros ecosistemas? No basta solo hacer el manejo para los renuevos. Tenemos que también mantener las invasiones de las leñosas lejos, porque el cambio climático es muy fuerte y cada día que pasa los aporta más leñosas en nuestros ecosistemas. Entonces, estamos desarrollando un programa de regularización de áreas degradadas. Otra cosa es que los órganos ambientales no tienen reglas para eso, aún no pensaron en esto. Por eso estamos desarrollando junto con ellos. Tenemos que buscar nuevas reglas y estudiar para saber cómo hacer. Esto es un estudio que estamos empezando y vamos a hacer el monitoreo de estas áreas a partir de ahora. Bueno, los cuento en los próximos CIRJAC. Entonces, las áreas en el azul son las áreas de la hacienda de la finca que tenemos los palmares, y son áreas que en Brasil lo llamamos de reserva legal. En Brasil, en nuestra ley, tenemos que tener 20% de las fincas reservadas para la biodiversidad. De hecho, no hacemos, pero está en la ley. Y muchas fincas lo hacen, pero no, la mayoría no lo hace. Bueno, de esas áreas, nosotros vemos que tenemos en rojo acá las áreas donde la densidad de palmas es mayor y donde hay la mayor invasión de leñosas. Y vamos a poner la atención en estas áreas. Entonces, el programa que desarrollamos, estoy terminando, es que los polígonos de manejo están en el azul. Y en rojo están las áreas a 100 metros de la borda y con alta densidad de palmera. Son las áreas que tenemos que tener un manejo prioritario, donde vamos a cortar, vamos a retirar todas las leñosas y vamos a poner una atención del manejo más intensivo en estas áreas. Las áreas donde tenemos la más baja densidad de las palmas, vamos a continuar haciendo el manejo para tener los renuevos. Y las áreas que son acá en rosa, son las áreas de que son áreas con alta densidad de palma, más que 100 individuos por hectárea, para el manejo del estrato arbustivo leñoso. En rojo, las áreas prioritarias para la suposición de la alta densidad de palmeras y 100 metros de los bosques. Entonces, en rojo vamos a cortar las leñosas más chicas, y en rojo vamos a cortar todas. Porque também não podemos todo o tempo estar cortando tudo, que a fauna e os insectos e os animais necessitam também dessas árvores. E os órgãos ambientales põem muita atenção nisto. Então, há que fazer uma mediação entre a produção e
Y todo eso estamos haciendo en propiedad privada, que es más difícil aún, porque tenemos que hablar mucho con los propietarios. A ellos lo cortan todo y los dejan la palma se lo dejaré. Bueno, en 2020 publicamos un capítulo en portugués en los libros de Palmeiras Nus, al sur de la América Latina. Los pueden buscar en la internet. Ano pasado publicamos un libro de la Estancia San Miguel, que tiene muchos de los trabajos de investigación que estamos desarrollando ya, y donde hablo un poco de la pecuaria y de la ganadería en estos ecosistemas. Muchas gracias a todos, gracias por la oportunidad y por la atención. Me quedo acá. Bueno, agradecemos a Ennio por su tremenda presentación y trabajo que están realizando para proteger las palmas. Me dicen que por tiempo no tenemos espacio para preguntas, al menos que haya una muy breve, si no lo dejamos para el coffee. ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias.